A esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Buenas tardes, soy Aldo Carlos y para mí es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Pro con la Naturaleza, su programa ambiental de los días lunes. Hoy tenemos dos temas muy interesantes relativos al cuidado ambiental. El primero tiene que ver con contaminación ambiental en general, pero sobre todo vamos a hablar de la contaminación por plásticos y básicamente cómo evitarla. Vamos a hablar con la líder de una organización que se dedica justamente a ese tema en específico. Y en el segundo bloque vamos a hablar con un miembro de la Junta de Administración de Pronaturaleza, que nos va a hablar de restauración del paisaje forestal. Entonces, para ponernos en contexto del tema de contaminación ambiental, vamos con esta primera nota. La contaminación ambiental. A lo largo de la historia, la actividad humana ha sido la principal fuente de contaminación del planeta, provocando la alteración de los ecosistemas y del equilibrio ecológico. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de todos los seres vivos del planeta. La contaminación ambiental se produce como consecuencia de dos factores importantes: el aumento de la población humana y el incontrolable avance del desarrollo industrial, que generan diferentes contaminantes físicos, químicos o biológicos, los cuales te explicamos a continuación. Contaminantes químicos. Proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como baterías, ácidos, disolventes orgánicos, plásticos derivados de petróleo, abonos sintéticos y pesticidas. Agentes físicos. Provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, como el ruido, la radioactividad, los residuos sólidos y líquidos, el calor y la energía electromagnética. Contaminantes biológicos, provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos como excrementos, productos en descomposición, desperdicios de las fábricas o los desagües. Estos contaminantes afectan el aire, el agua y el suelo, generando distintos tipos de contaminación como contaminación atmosférica, partículas en suspensión y gases producidos por el parque automotor. La industria y las calefacciones son los principales causantes de este tipo de contaminación. Contaminación hídrica. Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y mar, cuando se liberan residuos contaminantes. Contaminación del suelo. Se producen a través de pesticidas o derrame de productos químicos, entre otros. Contaminación acústica. Se produce con cualquier ruido excesivo, ya sea en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. Contaminación lumínica. Es el exceso de luz artificial, la cual genera impactos en la salud y en la vida de los seres vivos, como por ejemplo alteración del sueño y alto consumo de energía. Contaminación visual. Altera visualmente el paisaje. Hace referencia a todos los elementos que no son naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas, etc. Contaminación térmica. El aumento de la temperatura o calentamiento global afecta a los polos y los glaciares. Bueno, y ahí veíamos los diferentes tipos de contaminación ambiental que se pueden producir. Y ahora vamos a hablar en específico de la contaminación causada por plásticos. Pero antes de la entrevista de este primer bloque, vamos con una nota al respecto. La contaminación por plásticos. Si no se toman medidas urgentes, de los 11 millones de toneladas métricas de plástico que se calcula que llegan actualmente al océano cada año, en el 2040 se verterán cada año entre 23 y 37 millones de toneladas métricas de plástico, lo que equivale a 50 kilogramos de plástico por metro de costa en todo el planeta. La basura marina y la contaminación por plásticos son fenómenos perjudiciales por muchas razones. Los plásticos no se biodegradan, sino que se van deshaciendo con el tiempo en fragmentos cada vez más pequeños, conocidos como microplásticos y nanoplásticos, que pueden provocar importantes efectos negativos. Su impacto en la vida marina va desde daños físicos o químicos a animales individuales, hasta efectos más extensos sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Se han encontrado trozos de plástico en el sistema digestivo de muchos organismos acuáticos, incluidas todas las especies de tortugas marinas y casi la mitad de las especies de aves y mamíferos marinos estudiados.
La contaminación marina por basura y plásticos también entraña un riesgo para los seres humanos. Las investigaciones más recientes demuestran que las personas inhalan microplásticos a través del aire, lo consumen a través de los alimentos y el agua y hasta los absorben a través de la piel. Se han encontrado microplásticos incluso en nuestros pulmones, hígado, vaso y riñones, y un estudio reciente detectó microplásticos en las placentas de fetos humanos. Los plásticos también son un problema para el clima. No es muy conocido que el plástico se fabrica predominantemente a partir del petróleo, un combustible fósil. Cuanto más plástico fabricamos, más combustible fósil se necesita, con lo que intensificamos la crisis climática en una continua retroalimentación negativa. Si bien es cierto que los gobiernos y las empresas a nivel global están contribuyendo a reducir el vertido de plásticos a los mares y fomentando la reducción del uso de plásticos, también es necesario que la ciudadanía se involucre con carácter de urgencia a la implementación de medidas decisivas para su minimización. Bueno, y ya estamos justamente para hablar del tema de contaminación por plásticos y cómo evitarla, por supuesto. Estamos con Marisol Naveda. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Pro con la Naturaleza. Por invitarme a ser parte de esta edición. Para que conozcan un poco a Marisol, ella es especialista en liderazgo y educación ambiental con experiencia brindando charlas y talleres en temas relacionados a la sensibilización ambiental para instituciones y en temas de gran relevancia como el cuidado de los océanos, contaminación plástica, residuos sólidos y reciclaje. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en Life Out of Plastic, más conocida como Loop. Marisol, cuéntanos acerca de Loop. ¿Cómo surge su creación? Exactamente a qué se dedica, ¿no? ¿Qué líneas de trabajo desarrollan? Bueno, el Loop ya tiene más de 10 años, es una empresa peruana liderada por mujeres. De hecho, la fundaron Nadia Balducci y Irene Hofmeyer. Y en realidad ellas comenzaron con la idea de poder empezar a concientizar a las personas sobre la importancia de reducir su uso del plástico de un solo uso, como son las bolsas plásticas en el Perú. Anteriormente no teníamos tanta conciencia como ahora, ¿no? Sobre la importancia de llevar un bolso reutilizable a hacer compras, Claro. la importancia de reducir el uso de botellas plásticas, llevar tomatodos, ¿no? Sobre todo cuando vamos a las playas, tratar de no llevar empaques que se puedan quedar ahí contaminando, ¿no? Como el Tecnopor. Entonces comenzaron de esa manera haciendo estas sensibilizaciones, ¿no? Incluso extendiendo servicios a las empresas para poder hacer charlas, talleres, concientizando y incentivando el uso de bolsas que se puedan reutilizar. Y también teníamos un producto que eran las bolsas hechas de material reciclado, de PET reciclado. Entonces de esta manera tratábamos de cerrar un poco el círculo sobre la importancia de disminuir y sobre todo impulsar el reciclaje en el país. Excelente, buenísimo. Nos comentabas que es una iniciativa exclusivamente de mujeres. ¿Esto es casual? ¿Es que eran amigas? ¿Cómo surgió eso? No, en realidad fue casual porque si bien Irene fue la fundadora de la empresa, se sumó posteriormente Nadia como socia y poco a poco fueron creciendo el equipo conformado por mujeres y es así como tratarnos de posicionarnos a lo largo de los últimos años. De hecho, siempre el equipo core ha sido de mujeres y también tratar de promover el emprendimiento y el liderazgo de la mujer. Así es. Lamentablemente donde más se manifiesta la contaminación por plástico es en los mares, ¿no? Y justamente ustedes realizan limpieza de playas eventualmente, de vez en cuando. ¿Con qué frecuencia las realizan? ¿Cómo se organizan? ¿Qué metodología utilizan para esta limpieza? Bueno, en realidad nosotros, si bien comenzamos haciendo limpiezas de playa como una forma de acercar y educar y sensibilizar a las personas a que puedan ir a este espacio a reconocer la cantidad de residuos que nosotros generamos día a día y que muchas veces no sabemos dónde puede terminar, ¿no? Encontramos cosas muy curiosas, incluso cosas que utilizamos, ¿no? Como cepillos dentales, peines, zapatos, cosas que no nos imaginamos que vamos a encontrar en una playa. Y en base a eso lo que buscamos es primero nosotros generar un espacio que sea educativo, que sea divertido y al mismo tiempo salubre tanto para todos los participantes que nos acompañan a realizar estas jornadas de limpieza. Siempre buscamos de darles primero unas charlas para que sepan por qué estamos haciendo la actividad.
Luego explicamos qué vamos a hacer ese día, ¿no? Realmente cómo va a ser su despliegue, cuál va a ser el rol de cada una de las personas que van a participar. Claro. Y al mismo tiempo un poco cómo va a ser la segregación, ¿no? Nosotros siempre buscamos de que no se quede solamente ni recoger los residuos, sino que cada acción que realizamos en la playa sea un espacio para que las personas reflexionen sobre su consumo y al mismo tiempo puedan aprender a cómo pueden cambiar o revertir esa realidad desde sus mismos hábitos que ellos generan día a día, ¿no? Entonces lo importante de cómo podemos ir cambiando algún hábito cada día, ¿no? De que puedan extender lo que aprenden ese mismo día con sus familiares, con sus amigos, con otros compañeros de trabajo. Y esa es un poquito la idea de que las personas participen en las limpiezas y al mismo tiempo presentar un poco sobre los diferentes objetos que hemos encontrado el mismo día y la cantidad de residuos que obviamente se han recolectado con el apoyo de todos los voluntarios que participan. Ok, entonces esa etapa es de sensibilización. Eso es lo que realizan ustedes por su cuenta y también con aliados, entiendo, ¿no? Sí, al mismo tiempo a veces invitamos también a diferentes aliados cuando hacemos limpiezas de playa, sobre todo en la que buscamos concientizar a muchos ciudadanos, ¿no? Entonces invitamos a diferentes organizaciones que también trabajan en temas de reciclaje, economía circular o residuos, y de esta manera nosotros podemos de alguna manera tratar de incentivarnos, ¿no? Perfecto, perfecto, buenísimo. ¿Y qué tan grave es la situación de la contaminación por plástico en nuestro país? Bueno, actualmente la contaminación es bastante curiosa porque de hecho, si bien sabemos que en nuestro país se generan casi 21.000 toneladas de residuos sólidos diariamente, ¿no? Sin embargo, se valoriza menos del 2% y si hablamos de plástico, justamente hace poco ha salido un informe sobre un poco cuánto es lo que se llega a consumir, por decirlo así, por persona, que más o menos son 17 kilos. Y por otro lado, también recientemente salió un estudio a nivel mundial del Plastics, de Overshot Plastic Day, que tiene que ver con un estudio que sale a nivel internacional, en el cual también demuestra que más o menos el 94% es lo que está actualmente desechándose en el Perú. Y por otro lado, al mismo tiempo, vemos de que el Perú tiene quizás muy baja producción de plásticos, si bien no tenemos petroquímicas, pero lo que sí es que nosotros podemos ver de que sí la contaminación es bastante alta, ¿no? Y eso es porque también en nuestro país llegan muchos otros residuos de otras partes del mundo, que también ya han salido varios estudios sobre este problema a nivel también regional, Latinoamérica, ¿no? En el cual se están trayendo muchos residuos. Y por lo tanto vemos que la contaminación plástica en el Perú es bastante alta, ¿no? De hecho también lo vemos en nuestras playas. Una vez pudimos también ser como un foco principal de las playas que están más contaminadas debido a que tenemos la playa Márquez, que se encuentra en Ventanilla en el Callao, donde salió incluso como una de las playas que estaban más contaminadas a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces realmente vemos que sí, somos un país muy vulnerable a este gran problema. Y por otro lado, también vemos que actualmente los microplásticos son otro de los problemas que tenemos actualmente en el país, ¿no? Si bien le llamamos a los residuos que son más grandes o que podemos ver como una botella o quizás una chapita, algún envase, pero también hay otra contaminación que es no tan perceptible a nuestros ojos, que es justamente la de los microplásticos, y que vemos que actualmente muchas playas también están viéndose afectadas por esta contaminación, ¿no? Que son justamente estos pedacitos muy muy chiquititos de colores que encontramos en la arena y principalmente en nuestras limpiezas también. Claro, y ahí mientras nos das el acercamiento del trabajo que realizan, veíamos ahí imágenes que trabajan con niños, ¿no? Supongo el colegio de primaria deben ser, justamente para concientizarlos desde esa edad a reducir el uso de plástico. Sí, hemos podido realizar algunas actividades de talleres, charlas o también acercándolos a estos espacios para que ellos también puedan aprender sobre la importancia de justamente de que puedan reducir y también hacer este llamado a sus padres, a sus familiares, ¿no? Porque también es lo importante
de empezar a concientizar desde los más pequeños hasta los más adultos, ya que también los pequeños pues son el futuro de nuestro país, y es así como también buscamos a incentivarlos sobre el cuidado del mar, sobre todo en los colegios que están muy cerca al mar, ¿no? Como unos espacios que hemos podido ir a hacer talleres y charlas con otras organizaciones, ¿no? Como Paracas, por ejemplo, o también Popisco, que también ha sido lugares en los que buscamos concientizar también porque está muy cerca a la reserva, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál sería el escenario si no se toma acción para la reducción de plástico, Marisol? Bueno, el riesgo principalmente es de que tenemos a todas nuestras especies marinas que se ven afectadas por este gran problema. Incluso hay veces nosotros no pensamos que este problema puede afectarnos a nosotros mismos, ya que justamente al que un animal marino que nosotros también podamos llegar a consumir, nos podemos ver afectados por el proceso de bioacumulación, ¿no? Debido a que nosotros también consumimos recursos del mar, y por este motivo incluso ya ha habido estudios en los cuales han encontrado microplásticos en especies marinas que están justamente colocadas en el mercado para consumo directo de las personas. Entonces vemos que realmente no queda en que el mar esté contaminado solamente con plástico y que pensamos que el mar es un gran colador de todos los residuos y que nunca más los vamos a ver y que se van a perder ahí. Pues no, va a regresar a nosotros, y esto también afecta a todo lo que nos brinda el mar, no solamente en términos de recreación, sino también en temas de actividades económicas, ¿no? Porque los pescadores que viven de estas especies se ven afectados, ¿no? Muchas veces también debido a la contaminación. Actualmente tenemos un problema de cambio climático, cual la temperatura del mar también va cambiando, aumentan los niveles del mar, y por lo tanto vemos que hay un impacto tanto económico a nivel nacional también, ¿no? Claro, ¿y tienen información si se ha mejorado en relación a la legislación que salió hace algunos años justamente para reducir el uso de plástico, por ejemplo, en las bolsas que te dan en supermercados, ¿no? Que ahora se compran, ya no son regaladas libremente como era antes, y que en realidad podía ser una gran cantidad de bolsas de un solo uso que uno luego desechaba y generaba contaminación, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna data que indique si se ha avanzado respecto con esta legislación? Pues sí. Realmente hace poco, justamente debido a este tema del plástico, pues a nivel internacional también se ha estado llevando a cabo el Acuerdo Internacional de Plásticos, en los cual también participamos, y justamente se presentaron algunos alcances desde el parte del ministerio sobre los avances que habían tenido sobre la ley de plásticos de un solo uso. Si bien esta ley comenzó en el 2019, principalmente tenemos un avance de que se han podido reducir millones de bolsas plásticas en el país, ya que actualmente podemos también verlo, ¿no? Muchas personas ya no piden bolsas de plástico, sino que llevan sus propias bolsas reutilizables. Claro. Y por otro lado también tenemos el tema de que ya no se usan bolsas de plástico per se, sino que ahora hay una opción, ¿no? Los sustitutos, que es como una bolsa compostable o una bolsa que se pueda biodegradar. Entonces, en ese sentido, realmente podemos ver que sí ha habido un gran avance, porque los supermercados eran los que principalmente abastecían con estas principales bolsas de plástico en nuestro país. Sin embargo, todavía hay muchos más esfuerzos que hacer para seguir capacitando, sobre todo en las pequeñas bodegas, donde aún todavía hemos visto que hay mucho más trabajo por realizar, debido a que sí, son muy pequeñitas, están muy alejadas, y a veces también hay que poder brindarles capacitación y brindarles alternativas para que ellos también puedan conocer qué otros pasos pueden dar para empezar a reducir el uso de estas bolsas, ¿no? Claro, perfecto. Ahora, ¿todos los plásticos son reciclables? Porque yo entiendo de que hay diferentes tipos de plástico, hay categorías, ¿no? ¿Qué plásticos es el que más fácilmente se puede darle un reuso? Bueno, el que es más fácil actualmente en el país, sobre todo para reciclar, es el PET, ¿no? El PET es un material liviano, ligero, todos lo vemos porque son las bolsas en las botellas plásticas, ¿no? Entonces es la que sabemos que la compactamos y la podemos colocar en una estación de reciclaje, ¿no? Lo colocamos quizás en nuestra casa en una bolsita para también poder reciclar. Algunas bandejas de comida también son PET. Entonces vemos que actualmente si vamos a pensar en un plástico, podemos decir que el PET es el que actualmente pues es más fácil de reconocer para todos los ciudadanos, y el que podemos reciclar también más fácilmente.
Sin embargo, tenemos en el país 3 tipos, ¿no? Aparte del PET, tenemos otros 2 más, que es el polietileno de alta densidad o el número 2, y el polipropileno, que es el PP, o el número 5, que son las chapitas que usualmente lo vemos de las botellas. Exactamente, y sí. El otro, el número 2, es por ejemplo el envase de shampoo, o de repente de algún otro producto de aseo personal, ¿no? En que principalmente son de color, blanco principalmente, y al mismo tiempo tiene una línea alrededor, en la cual podemos ver de que si tiene una línea alrededor de ese envase es un plástico de alta densidad, ¿no? Excelente. Por ejemplo, lo de las tapas es curioso. Yo he visto muchas campañas en colegios y también en algunos edificios para recolección justamente de tapas. ¿Qué cantidad es necesaria para darle un uso efectivo, como una segunda vida a ese plástico? Bueno, en ambos casos, si bien el plástico tiene un gran volumen, lo que le hace falta es peso, ¿no? No tiene mucha masa, entonces por lo tanto se necesita volúmenes bastante grandes, como toneladas, para poder generar realmente un impacto y que al mismo tiempo genere una economía para los recicladores, ¿no? Que ellos viven a través de reciclaje. Entonces, efectivamente se necesitan volúmenes por toneladas para poder lograr que tenga una mejor ciclo de vida en ese sentido, ¿no? Poder darle mejor una segunda vida para que se convierta en cualquier otro producto. Incluso también se hacen ya sea algunas colchas, incluso cuando se vende este material, ¿no? Hay organizaciones que venden el material, por lo tanto pueden recaudar fondos en algunas organizaciones como ONGs, ¿no? Para ayudar a otras personas, y de esta manera pues ayudamos no solamente a reciclaje, sino también a todos los ciudadanos, ¿no? Excelente. Y una, consulta un poco más detallada. ¿Qué pasa con esa tapa de plástico que uno no recicla, que la tira al tacho de basura? ¿Cuál es su destino? ¿A dónde llega? ¿Cómo termina esa tapa de plástico? Bueno, hay varios caminos, ¿no? De hecho, nosotros tratamos de enfatizar de que uno como consumidor puede decidir qué camino puede tener esa chapita o esa botella que nosotros tiramos, ¿no? Si bien podemos colocarla, obviamente, en nuestra casa para que se pueda reciclar, o también una estación de reciclaje. ¿Qué pasa? Van a venir los recicladores, ellos se la van a llevar, la van a limpiar, luego se la van a vender a la industria porque lo van acumulando por obviamente tipo de plástico, y luego esto pues se puede convertir en algo nuevo, ¿no? Ya sea en otra chapita, como dije, ya sea en otro tipo de, ya sea en un bolso incluso, ¿no? Diferentes materiales que uno puede utilizar en su vida diaria. Y de esta manera pues se elimina la materia prima y por lo tanto así también evitamos la contaminación. Y si no va a este lugar, pues lamentablemente puede ir un relleno sanitario, o de lo contrario pues termina contaminando otros ecosistemas, como ya lo sabemos. Así es. Bueno, para evitar eso justamente está la sensibilización y difundir justamente los beneficios del reciclaje, en este caso del plástico. Marisol, si alguien quisiera contactarlos, alguna organización, otro colectivo, para unirse a su labor, ¿dónde los pueden ubicar? Bueno, tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Principalmente estamos en Facebook como Loop o LOOP, o también en Instagram, igual como L-O-P, o también nuestra página web que es loop.p, y ahí también nos pueden encontrar. Excelente. Bueno, felicitaciones por la labor que realizan en Loop, y nada, que sigan los éxitos también. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por estar acá el día de hoy. Bueno, y ya volvemos entonces luego del corte comercial. Ya regresamos en Pro con la Naturaleza. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en la región Cajamarca a través de Radio Frecuencia Líder 1020 AM, cubriendo Bambamarca, Hualgayoc, Cutervo, Chota, Celendín, Santa Cruz y San Miguel. En la provincia de Cajamarca, a través de Radio Onda Popular 1130 AM y 102.9 de la frecuencia modulada, coberturando Cajamarca, Celendín, Contumasá y San Pablo. 96.9 de la FM en Chota y Lajas.
95.3 de la FM en Cutervo, 950 AM y 96.5 de la FM en Bambamarca, Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel y Hualgayoc. 97.9 de la FM en Chugur, Andabamba, Ninabamba, Utiyacu y Yauyucán. 99.7 de la FM en el distrito La Encañada. Radio Turbo Master 89.1 de la FM en Santa Cruz. Y en Piura, a través de Radio Líder, coberturando el Bajo Piura, Distrito La Unión, La Arena, El Tayán, Catacaos, Curamori, Sechura, un sector de Bellavista, La Unión, Vice y Rinconada Yicuar. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Derrama Magisterial presenta el evento de educación más importante del país, el 13º Congreso Internacional de Educación Encinas 2023. Tecnologías emergentes y transformación educativa, dirigido a toda la comunidad educativa y público en general, en su modalidad virtual, libre y gratuita, del 11 al 13 de julio. Inscríbete en www.derrama.org.pe. Hola, te saluda Rodolfo Ojeda Medina, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Quiero invitarte a nuestra 21ª Expo PYME, retos y oportunidades para las pymes en el marco de la Alianza del Pacífico, que se celebrará en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima. Es totalmente gratuita. Te espero este 6 y 7 de julio para que puedas participar en nuestros talleres, conferencias magistrales, invitados importantes que tendremos. Te espero. Volvemos en Pro con la Naturaleza. Bueno, ya estamos de regreso con Pro con la Naturaleza y ahora vamos a hablar de restauración de paisaje forestal. ¿Qué pasa cuando una zona ha sido depredada por el hombre, ¿no? Y se ha perdido el paisaje natural lleno de áreas verdes? Para ponernos en contexto, tenemos la nota a continuación. Restauración del paisaje forestal. Los bosques sanos cumplen una función importante en la vida de millones de personas, ya que descargan agua limpia en los cauces y represas, sustentan a cientos de animales y plantas comestibles, proporcionan medicinas y ofrecen los suministros para satisfacer la demanda de madera y leña de la industria y las comunidades locales. Las tierras y bosques degradados, por definición, no pueden cumplir correctamente estas funciones, ya que en ellos el agua se enturbia, desaparecen plantas y animales valiosos y se empobrecen los suministros de madera y leña. El objetivo de la restauración del paisaje forestal es restaurar la integridad ecológica y mejorar la productividad y el valor económico de las tierras degradadas, que pueden comprender una amplia gama de usos además de los bosques. La restauración de paisajes forestales ha demostrado ser útil en la restauración de bienes y servicios clave y en el mejoramiento de los medios de vida de las poblaciones locales. Constituye también una herramienta para alcanzar una amplia diversidad de objetivos del paisaje al desarrollar un mosaico de usos productivos complementarios de la tierra. La restauración de paisajes forestales es un vehículo para cumplir con los compromisos acordados a nivel internacional en relación con los bosques, la biodiversidad, el cambio climático y la desertificación.
Además, contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, como los relacionados al fin de la pobreza, agua limpia y saneamiento y vida de ecosistemas terrestres. La implementación de iniciativas de restauración aún es incipiente. Sin embargo, existe un interés crecimiento de las autoridades, industria y sociedad civil en general por conocer más de los conceptos y fundamentos que permiten ampliar y potenciar las aplicaciones de la restauración de ecosistemas. Una de las maneras más conocidas para restaurar bosques destruidos tras desastres naturales, como incendios, inundaciones, terremotos, etc., es la reforestación de árboles. También se lo utiliza en lugares que han estado sujetos a intervenciones artificiales, como minería, arqueología o construcción. Por tanto, la reforestación es un método eficaz para hacer frente a la deforestación y mejorar la situación ecológica. Bueno, y ahí veíamos entonces la importancia de la restauración del paisaje forestal, y para hablar de ello ya estamos con el ingeniero César Sabogal. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en la edición de hoy de Pro con la Naturaleza. Bueno, el ingeniero Sabogal es, además de miembro de la Junta de Administración de Pro Naturaleza, es ingeniero forestal y doctor en ciencias forestales. Ha trabajado como docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina y como investigador y funcionario para diversos organismos internacionales como el CATIE, CIFOR, FAO, entre otros. Además posee una amplia trayectoria como consultor y asesor en más de una veintena de países tropicales. Es autor y coautor de más de 140 publicaciones. Es miembro de la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, más conocida como CONAFOR, del Consejo de Expertos de Precious Forest Foundation, con sede en Suiza, y del Consejo Directivo de la Alianza para el Manejo Forestal Responsable. Ingeniero Sabogal, quería que nos comience comentando, usted como investigador en temas forestales, ¿qué es lo que necesita nuestro país para conservar y aprovechar de manera sostenible y competitiva su recurso forestal? Es una pregunta amplia, pero quisiera focalizar en 5 puntos. Y la primera es muy humano, ¿no? El primero, mostrar, si se quiere llamar sensibilizar. Hay que visibilizar el enorme potencial que tenemos en nuestro patrimonio forestal, el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación. Es todos los bosques naturales y otros ecosistemas silvestres, los suelos que albergan esos bosques. Una riqueza enorme, ustedes saben, son más de 70 millones de hectáreas. Y a través del tiempo, bueno, muchas veces está asociado simplemente a depredación, un mal uso, sin control, y ese es un capital enorme que hay que ponerlo en valor. Entonces, visibilizar la enorme importancia que tiene, incluso en el contexto hoy día del cambio climático y obviamente nuestra necesidad de superar pobreza y una serie de otros factores, y obviamente de contribuir al desarrollo nacional. Entonces, como segundo punto, es que esa visibilización se vea reflejada en políticas, en una política de Estado que realmente vea esa proyección de cómo contribuye los bosques al desarrollo nacional y que se aplique a través de compromisos que deben cubrir muchos sectores, no solamente es el sector agrario o el subsector forestal. Esto compete a los sectores de producción, propio de infraestructura, de minas. Todos de una u otra manera también se benefician de los bosques, y hay que decir que también causan lo que es el drama que tenemos con la deforestación y degradación. Hay que también invertir en la implementación articulada a nivel nacional, regional y local, justamente de diferentes programas y planes en temas de cambio climático, incluso en restauración, en desarrollo productivo, en la competitividad. Hay que unir todo esto, hay que articular para que funcione y los bosques y los árboles puedan realmente incorporarse en el desarrollo con miras a la sostenibilidad. Entonces hay que articular esas políticas y esos programas y planes desde lo nacional hasta lo muy local, municipios. Y por último, enfocar en actuar decididamente también, no solamente en promover incentivos institucionales, de ofrecer capacitación, acompañamiento técnico a los diferentes usuarios, pero también realmente de sancionar a quienes están incumpliendo con la legislación. La impunidad es quizá uno de los mayores males que tenemos para que esto siga como igual. Nuevamente me voy a referir a la deforestación, pero básicamente yo diría esos 5 puntos de acción de una agenda.
Excelente, excelente, ingeniero. Generalmente cuando hablamos de áreas degradadas se piensa en la deforestación de la Amazonía, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de las ciudades también ocurre esta situación. ¿En qué zonas y qué metodologías de recuperación se pueden implementar? Bueno, en el ámbito de la ciudad, lo primero a decir así de manera genérica, y sobre todo si pensamos en las ciudades, bueno, amazónicas, muchas veces otras ciudades en costa y en sierra han tenido ya una cierta planificación urbana, pues es la falta o la deficiente planificación que tome en cuenta a los árboles o a los parques, a las áreas verdes dentro de estos espacios de convivencia. Es absolutamente importante que se retome esto porque, y esto lo estoy repitiendo un poco, estudios que se han hecho de hace una década, la FAO, el BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, diferentes organismos internacionales y ya también a nivel del país, de todos los beneficios que trae tener esta infraestructura verde, estas áreas verdes, ¿no? Para el aire que respiramos, incluso todo el tema de agua, biodiversidad, reducción de desastres. Entonces debemos incorporar más y hay una serie de acciones de restauración que empiezan por reverdecer, por mantener las áreas verdes y no que cada vez estamos disminuyendo, vamos a decir, los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿no? Que se registran en algunas ciudades. Hay que aumentar esto. Hay valores ya, digamos, internacionales que se reconocen de varias decenas de metros cuadrados por habitante. Entonces hay que trabajar para esto, pero es principalmente, yo diría, una tarea que al final le compete directamente a los municipios. Hay que sensibilizar y trabajar para que más se invierta en estas áreas verdes que contribuyen también, no solamente a un mejor ambiente, sino a un mejor desarrollo de actividades económicas, a reducir los riesgos de salud, en fin. Entonces, ya están viviendo por lo menos dos tercios de la población, por ejemplo, en la Amazonía, en las ciudades. Hay que realmente también reverdecer en esas ciudades, bueno, reverdecer esas ciudades. Excelente. Cuando revisamos su resumen, veíamos que usted ha sido un fecundo autor y coautor de más de 140 publicaciones, lo que definitivamente tiene que ver muchísimo con investigaciones en el sector forestal. ¿Cómo se viene desarrollando actualmente la investigación en nuestras universidades u otros centros de investigación? Hay que decir que se ha dedicado muy poca atención eh, pública, pero también, voy a decirlo, privada, para una efectiva investigación en el ámbito, bueno, forestal y de fauna silvestre, y sobre todo investigación que esté ligada a las necesidades de los usuarios, a la demanda. Se ha hecho investigación, primero muy aislada, no conectada entre las diferentes instituciones que hacen investigación, llámese universidades, centros de investigación, obviamente las empresas privadas, las ONGs, en fin, no ha estado articulada, hay muy dispersa y en muchos casos hay que criticar que no ha sido en función de una demanda de los usuarios. Hemos tenido en la década de los 80 un Instituto Nacional Forestal y de Fauna, Instituto Nacional de Investigación Forestal, que realmente cumplió una buena labor para impulsar la investigación en los proyectos de desarrollo forestal nacional, pero se desarticuló a los pocos años. Actualmente tenemos un Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ya desde 2021, 2020, pero que no se ve realmente qué avances ha tenido. Entonces, eso cae justamente otra de las grandes fallas que hemos tenido, la falta de comunicación, de divulgación, y por esto incluso de divulgar lo que la investigación está produciendo. Claro. Entonces, hay muchos, les puedo decir, agendas de investigación, incluso proyectadas al 2030, de diferentes instituciones e incluso los sitios productivos, los sitios de las instituciones de tecnología, pero digamos, el problema es que no están articulados y no se sabe hasta qué punto ya pueden contribuir a las necesidades. Las necesidades están hoy día en, por ejemplo, establecer plantaciones forestales de calidad. Hay que investigar especies, sitios, prácticas, mejoramiento genético, en fin, todo lo que es transformación primaria y secundaria de la madera y sobre todo incursionar en productos diferentes de la madera, que es un potencial riquísimo que puede aumentar muchísimo
el valor de los bosques en pie y las economías locales en términos de los servicios ecosistémicos, los mercados, en fin. Hay necesidades que ya son parte de la demanda y que en la coyuntura actual de que todavía no hay un ente que coordine y que haga que las diferentes entidades que hacen investigación puedan poner en servicio lo que se está investigando, los resultados, y que puedan ser adoptados. Nuevamente, se prevé en el Plan Nacional que lo lidera el CERFOR, pero no se ven acciones concretas después de 2, 3 años y estamos acumulando 3, 4 décadas de impulsar la investigación forestal en el país, pero esperamos pues que vengan mejores tiempos. Falta entonces un mayor trabajo en ese sentido. Y si tuviéramos que hacer un benchmark, ingeniero Sabogal, ¿conoce usted experiencias o referencias de otros países acerca de aprovechamiento forestal que se puedan replicar en nuestro país? Aprovechamiento forestal es una parte, un componente de lo que es toda una gestión, lo le llamamos más comúnmente el manejo forestal, manejo de bosques primarios, bosques secundarios, o digamos también en los sistemas productivos agroforestales. Entonces, así como hay aprovechamiento, hay que empezar con una buena planificación. El aprovechamiento, la silvicultura, que en realidad sería cómo aseguramos que se regenere ese recurso o se mejora su calidad y por eso su valor. Toda la parte, obviamente, de protección del recurso y el monitoreo. Entonces, manejo forestal, hay muchas experiencias relevantes para nuestro país, sea para una escala de manejo forestal, por ejemplo, en las concesiones forestales a una escala más industrial por empresas, o a la escala de los, o digamos, manejo practicado por las comunidades nativas, o manejo que se practica a muy pequeña escala por extractores o productores que muchas veces no están asociados. Y ahí es donde vienen experiencias de asociación de productores, de entrar y desarrollar cadenas productivas, de incursionar en nuevos mercados y sobre todo en las diferentes técnicas o buenas prácticas operacionales, ¿no? O sea, puedo mencionarles, mucho se repite en el caso de bosques naturales, lo que se hace en las concesiones comunitarias en el Petén, Guatemala, que ya han cumplido más de 25 años, generando riqueza para esas poblaciones comunitarias y obviamente para las regiones donde se operan en el Petén, en Guatemala, o en Brasil, buenas experiencias en concesiones y también a pequeña escala en manejo comunitario. También hay muy buenas experiencias nuevamente en Centroamérica, incluso en México y en países vecinos. Pero ahí es donde yo quisiera enfatizar, en el Perú tenemos experiencias muy importantes de muy buen nivel, tanto en concesiones forestales por empresas que operan, por ejemplo, en Madre de Dios, tanto en comunidades nativas, ya son 2 décadas de comunidades con acompañamiento de organizaciones también no gubernamentales que vienen apoyando y que los han llevado al mercado y a desarrollar, sobre todo a diversificar el manejo del bosque. Y poco hay que decir, lamentablemente, en experiencias de asociaciones de productores que manejan, por ejemplo, en bosques locales, aunque ya están surgiendo, o de forma, digamos, en predios privados. Entonces hay mucho de la experiencia nacional que tenemos que sistematizar y sobre todo aplicarlas para llevarlas a una mayor escala, ¿no? Y ahí podemos hablar quizá en otro momento de qué condiciones necesitamos para escalar muchas de estas experiencias que tenemos ya en el país y que incluso son referencia en otros países para que puedan masificarse. Me olvidé también incluso de restauración forestal, ¿verdad? Y en desarrollo de productos de la agrobiodiversidad, en palmeras, en fin, hay mucho que ofrecer, pero hay que darles escala y hay que ver cómo le damos esa escala. Claro que sí, claro que sí. Ingeniero, la semana pasada tuvimos aquí en el programa a Jorge Cantuarias, fundador y gerente general de Bosques Amazónicos. Sabemos que usted colaboró en una investigación para reforestación en sus campos. En nuestro país, ¿qué extensión de áreas degradadas existen que puedan ser recuperadas a través de la reforestación u otras técnicas? Sí, gracias. La experiencia de bosques amazónicos en Campo Verde es realmente un hito en términos de pionera y hay que darle todo el reconocimiento del caso por ser pionera y por
aventurarse en restaurar tierras muy degradadas por lo menos 2 o 3 décadas de explotación forestal sin control y ganadería extensiva y quemas, incendios, estableciendo plantaciones forestales de especies nativas, ¿no? Lo cual es muy importante en el contexto amazónico, que además genera una serie de beneficios económicos, ambientales. Entonces ahí sí se sistematizó esa experiencia y justamente es lo que más necesitamos, divulgar esas buenas iniciativas. Tenemos el gran espada de Damocles, o lo que nos agobia más para nuestro patrimonio forestal, es la deforestación y la degradación de bosques y tierras forestales, ¿no? La deforestación, debemos tener acumulado mínimo 10 millones de hectáreas, y ese es todo un tema, pero la degradación es un proceso que avanza y más o menos a ritmo galopante en algunas regiones del país. Y para eso ya es más difícil cuantificar cuánto tenemos, pero en 2018 el CERFOR, siguiendo una metodología que incluso se ha aplicado, desarrollado y aplicado en muchos otros países en el mundo, determinó que tenemos unas 8.2 millones de hectáreas con necesidades de restauración, es decir, de restaurar las funciones del suelo, restaurar la fertilidad del suelo y obviamente la capacidad para producir cosechas, para que generen bosques, en fin. Pero de forma prioritaria, un poco más de 2.2 millones de hectáreas. Entonces, hoy en día tenemos una meta nacional de restaurar hasta el 2030 algo así como 2.100.000 hectáreas. Entonces, es una tarea enorme, y ahí es donde vienen los retos de cómo articular nuevamente las instancias nacional hasta local, y los compromisos también nacional, local y de las comunidades y los diferentes usuarios de la tierra para una campaña de restauración. Y restauración, ojo, que hay diferentes modalidades. Se puede restaurar para, digamos, la restauración productiva, para volver a recuperar la capacidad productiva de un cultivo, de un sistema natural como bosques o agroforestal. Hoy en día, la mayor parte de experiencias que tenemos en el país de restauración van justamente hacia la restauración a través de plantaciones forestales o incluso forestación, depende en áreas donde no ha habido bosque en los últimos 50 años, qué sé yo, y sistemas agroforestales. Entonces hay mucho que está avanzando en esto, y el país cuenta hoy en día con una estrategia nacional de restauración de ecosistemas y tierras forestales degradadas, alineamientos que se tienen ya hace 5 años, hay manuales, pero lo que falta realmente es todo el compromiso nuevamente que alinee y que el compromiso se verifique en presupuestos, en proyectos de inversión que incorporen la restauración a nivel de las regiones, los municipios, ¿no? Nuevamente hay una serie de beneficios. El cambio climático ya nos obliga a actuar para mitigar y adaptarnos al cambio climático, y la restauración juega un papel muy, muy preponderante. Incluso es una opción de muy bajo beneficio-costo dentro de las otras opciones de combatir el cambio climático. Así es, ingeniero César. Es un trabajo arduo, como usted comenta, pero seguramente perfectamente realizable uniendo esfuerzos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ingeniero. Muchas gracias también. Quiero decirle nada más que también hay ventanas hoy en día del sector forestal que uno puede asistir justamente a experiencias, que es lo que más se necesita saber qué cosas buenas están haciendo. Son los viernes forestales, que también es un espacio muy interesante donde podrían ver qué novedades que hay, qué se discute, para que al final tengamos un sector forestal competitivo, saludable y que beneficie a la población. Bueno, muchas gracias. Excelente, gracias a usted. Bueno, y así se fue el programa de hoy. Nos vamos, no sin antes recordarle que si quieren hacernos llegar sus comentarios, opiniones, sugerencias, pueden escribirnos al correo comunicaciones@pronaturaleza.org. De mi lado, agradecerles por la sintonía el día de hoy, y nos vemos la próxima semana, como siempre, todos los lunes a las 5 de la tarde en Pro con la Naturaleza. Pro con la Naturaleza es un programa producido por Pro Naturaleza, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Para comunicarse con la producción, escríbanos a comunicaciones@pronaturaleza.org.
Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.